Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Tacos y Atracos, su podcast favorito de docuseries de crimen. Y estoy con mis co-hosts Denise Guerra y Miguel Musquiz, que les traemos un capítulo bastante interesante el día de hoy. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Yo muy bien, ¿ustedes? Bien, también aquí, como siempre, ansiosos por platicar. Pues ya han pasado 6 capítulos, esto es nuestro 7º capítulo, ya vamos por 10, es todo un logro. Tenemos más de 35 seguidores que nos siguen en YouTube y muchos seguidores Deseamos bastante. y en Instagram, así es que pues la verdad se los agradecemos y el apoyo y todos los views. La verdad es que saben que se están moviendo muy bien los shorts de YouTube. Eso estoy bastante sorprendido. O sea, estamos haciendo el capítulo completo y del capítulo completo estamos haciendo cortos de ciertos temas muy importantes y pues esos ya empiezan a moverse un poquito mal. Estamos ya hablando de miles de vistas y eso está padre. Miles de vistas, amigos. Está bastante interesante. Muy bien. Cada paso es un logro y estoy bastante contento, la verdad. Así es que con ustedes hasta el final y bastante alegre pues por todos los pequeños logros que vamos dando día a día. ¿Cómo han estado en esta semana? Cuéntenme. Muy bien. Bastante bien, bastante movido, bastante interesante el tema que vamos a hablar hoy. El documental que vamos a hablar hoy es muy interesante. ¿Y tú, Denise, cómo has estado? Bien, muy bien. Regresando al tema del documental, yo pensé que iba a ser más light, más New Age, y me sorprendió porque no. Uy, bueno, pues es una muy buena introducción. A ver, vamos con Miguel Musquiz, nuestro taquero por excelencia, que siempre le pone la salsita a los tacos y nos trae toda la información. ¿Por qué no nos hace una sinopsis más o menos de lo que se trata este nuevo documental The Way Down, que habla acerca pues de un culto religioso en Estados Unidos? Sí, bueno, pues este documental en específico ha sido muy interesante porque siento yo que está en la línea entre si lo puedes llamar una iglesia y es religión o pasa a ser un poco de culto. Todo empieza con el sistema de Way Down, que significa bajar de peso, en el que nuestra líder, que se llama Gwen Shamling, o se llamaba Gwen Shamling, diseñó, en el que usa la escritura del cristianismo como método de motivación para bajar de peso. Ok. Y de ahí en adelante empieza a suceder cosas que no tienen mucho que ver con eso, y ahí es donde empieza a rayar o a coquetear con el término de que ya no eres una religión, ya empiezas a hacer un poquito de culto. Ella empieza con esta idea tratando de utilizar la religión como una manera para adelgazar de peso, porque ella decía que queríamos dejar, o la idea era dejar de idolatrar a la comida y empezar a idolatrar más a Dios. Creo que cuando yo escuché ese término, pues la verdad se me hizo algo bastante interesante. Se me hizo algo que honestamente yo lo vi personalmente yo lo vi como por mí. Yo dije, oye, sí es cierto, o sea, ¿por qué le damos tanta importancia a la comida, a lo que comemos en el día a día? Y no estoy hablando en cuestión a los nutrientes, estoy hablando en el sentido de estar comiendo y poniéndole tanta atención a la comida cuando a lo mejor deberíamos de darle importancia, pues, a lo mejor a otras cosas. Se me hizo bastante interesante y empecé a notar o empecé a ver en el documental pues que mucha gente empezó a adelgazar de peso, de bajar de peso. Uh-huh. Pero a ver, la comida siempre va a ser importante. Número 1, porque es una necesidad, ¿verdad? 2, es un placer. Entonces, tienes ahí las dos cosas, tienes que comer y pues obviamente es mucho más padre y lo disfrutas más cuando te gusta. Entonces, y muchas cosas las asociamos con comer. Claro. Entonces, desde hasta irte de viaje, que comiste, vas al cine,
qué voy a comer, una salida con el novio, con el esposo. Normalmente incluye algo de comer, alguna bebida, algo, no sé por qué, pero siempre es ingerir algo, o alimento o bebida, pero a mí sí se me hace importante en mi vida y siento que sí tiene su razón. Yo comparto lo mismo contigo. Y yo, por ejemplo, que es una persona que he batallado con mi peso toda mi vida, cuando una vez me hicieron ir con un psicólogo que se dedicaba, se enfocaba en nutrición, me decía, ¿cuándo comes? Le digo, bueno, pues, ¿a qué te refieres? Sí, o sea, ¿comes cuando estás contento? Sí. ¿Comes cuando estás triste? Sí. ¿Comes cuando no tienes nada que hacer? Sí. ¿Comes cuando es una celebración? Sí. Entonces, o sea, siempre, como dice Denise, es un placer, es no nada más en las situaciones vitales de la vida para nutrirte, ¿verdad? Sino que es un placer y es un gusto. Entonces, un poquito regresando a lo que es lo de Way Down, efectivamente, lo primero que te ponen son los videos promocionales que tenían ellos, en donde bajé 180 libras, bajé 50 libras, bajé 60 libras. Y realmente era todo, o era un régimen de contar calorías. El problema es cuando te obligaban o te forzaban a que si no bajas de peso, no puedes estar aquí. Pero Entonces, siento yo que eso fue después. Yo siento que así no empezó. O sea, esto empezó como una especie de Weight Watchers. Esto empezó como una Exacto. especie de programa para adelgazar en donde ella saca un libro y el libro es básicamente una especie de educación, básicamente una enseñanza donde dice comer en exceso es gula, es un pecado y no hay que idolatrar a la comida y en vez de idolatrar a la comida hay que idolatrar a Jesús. Entonces mucha gente, pero al principio no era, la intención no era, y si no comes o sea, si no adelgazas tantos kilos, entonces Dios te ve mal y entonces tú te vas al infierno. Creo que era más por el lado de vamos a utilizar a Jesús, al cristianismo Sí, y el pecado para tratar de adelgazar, cosa que digo, a mí no me gusta mucho mezclar ese tipo de cosas, pero se me hace que está buena la Y intención. eso, ¿por qué en Estados Unidos, no sé si otros países lo haga, creo que México no, sin ninguna credencial, tú puedes poner tu iglesia? O sea, porque aquí pasa muchísimo. Está The Church of the Woodlands, The Church of no sé qué, The Church. Y es un pastor que habla de la iglesia, así, pero pues o sea, las personas se pueden nombrar ellos mismos. No sé si sucede en otros países. Les digo, esa es mi pregunta, pero ¿por qué asocian el bajar de peso con Dios? Y, o sea, la señora yo no sé si sabía bien de la Biblia o no, pero, o sea, pues de ahí sacó una súper lana. Yo creo, mira, y mucha gente y durante el documental lo dicen. O sea, no es que no sepa. Como dice Mario, empieza como un método No, pero no, para bajar de peso, guiándote por con la religión, y se convierte en otra cosa una vez que empieza a darse cuenta del poder que tiene. a lo cual, no, o sea, o sea, no te puedes llamar, o sea, es católico y una iglesia que así, nada más dijo, yo voy a dar aquí las misas. No. Es diferente dependiendo de la religión, dependiendo de la rama del cristianismo. Es diferente cómo puedas predicar, ¿sí? O sea, en la iglesia católica hay que ir al seminario, estés donde estés, en el mundo. Hay que pasar por el seminario para poder ser sacerdote. En otros lados existen las escuelas ¿cómo se llaman? Creo que se llama Divination,
que es de... Pero ella, ¿sabes sabe si estudió algo? ¿Ahí? Ella no estoy, O ella nada no más la leyó. seguro. Ella no estoy seguro. Lo que sí es que ella era parte de una iglesia. Quiero acordarme si era protestante. Creo que era protestante. Ok. Y cuando empieza a ganar seguidores y llega y empieza a tener, como te digo, ese poder sobre la gente, ella crea la iglesia que se llama Remnant Fellowship Church, Ujú. ¿sí? Y ahí es donde empieza todo pues toda la manipulación, honestamente. Porque sí, es una cosa muy peculiar de Estados Unidos, estos predicadores, eh, de estas que les llaman mega iglesias, mega churches, en el que hay miles de seguidores y curiosamente, pues los que son ricos siempre son los pastores, ¿verdad? Ujú. Si se acuerdan al principio del documental, ella empieza a distribuir su programa o su sistema de bajar de peso y lo adoptaron muchas iglesias, no nomás en Estados Unidos, sino alrededor del mundo. Es El que problema, sí, el problema con ella y que por eso ahí es donde empieza a decir, donde yo creo que ya deja de ser la iglesia cristiana, que era donde estaban ellos, y se convierte un poquito en culto, es cuando ella decide que el único poder es Dios. Cuando el cristianismo cree en la Trinidad, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, cuando ella dice, no, el Espíritu Santo y el Hijo no son los importantes, el único que importa es Dios, ahí es donde empiezan todos los otros pastores y líderes cristianos en Estados Unidos a alejarse de ella. ¿Sí? Y ahí es donde dices tú, bueno, ok, entonces es Dios. El problema vuelve en el culto a que sí Dios, porque Dios es el que me habla, pero la que es el líder y la que es figura es ella. Pues es que pasó lo que ya habíamos visto que pasa en cualquier otro lugar. O sea, Denise ya nos había explicado en el capítulo pasado cómo se forma un líder de culto. Normalmente es una persona narcisista que está buscando una especie de beneficio al explotar a otras personas. A mí me encanta bastante una frase que dice uno de los personajes que están ahí en el documental, que se ve que es bastante inteligente, y dice, normalmente la religión trabaja para el feligrés, o sea, para la persona que va a la iglesia, Para y el no devoto. para el devoto, y no al revés, que el devoto trabaja para la persona que es líder. Para el líder. Entonces digo yo, wow, o sea, gran frase, ¿por qué? Porque normalmente eso es lo que vemos en un culto. Lo que vemos en un culto, y se vuelve a repetir el patrón aquí, es una persona narcisista y claramente histriónica, que le encanta la atención, que le encanta que la estén viendo, que tiene su pelo de Marge de los Simpson, entre más alto, más ego. Porque ya, o sea, honestamente, vamos a analizarlo psicológicamente. Entre más grande era su pelo, más ego tenía. Pero y más ego tenía. O sea, era impresionante. Tuvo poder, se sentía con más... Sí, 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 más iba para arriba el pelo. Empezó normalito, vistiéndose muy modesta y cada vez más entallada, más escotada, el pelo más para arriba y para arriba y para arriba. Y yo creo que no ha de tener amigas porque nadie le dijo, a ver, esto ya es una locura. Pero es su manera de enseñar poder, era su manera. Pero luego es lo mismo, ella es perfecta. O sea, no puedes, cuando estás en un lugar como esos, tú no puedes cuestionar o criticar al líder. No, obvio, pero Entonces, oye, no le van a decir, si hubiera habido una buena amiga ahí, le hubieran dicho. Ella empieza, las que la critican son exmiembros y dicen eso. Dicen, no sabemos en qué momento
¿En qué medida el volumen, verdad? Ella empieza, te digo, ella empieza vamos a regresarnos un poquito, o sea, ella empieza con esto, agarra mucha popularidad, la gente la empieza a reconocer, empiezan a decir que su método funciona, te digo que ella traía una buena idea al principio, por así decirlo, o sea, una buena intención, más que idea, una buena intención, la intención de ayudar a una enfermedad muy sui generis, perdón, de estadounidense, que es la obesidad, y utiliza el cristianismo como una especie de solución a la obesidad. Algo, a mi juicio, bastante original. Le doy la verdad ese premio por decir, wow, qué creativa. Pero la empiezan a reconocer, empieza a ir a programas nacionales, empieza a agarrar popularidad, empieza a vender sus cassettes VHS múltiples a todo Estados Unidos. Empieza la piratería, algunos se lo compran en México pirata, otros en la India, Probablemente. en los mercados, en los tianguis, en las pulgas, y ya todo el mundo la reconoce, ella se empieza a volver bastante famosa. Y creo que ahí es donde dice, ya saben que yo ya tengo mucho poder y como tengo mucho poder ya puedo hacer lo que yo quiera. Y creo que ahí es donde hace dos cosas. Empieza con el momento en el que ella se divorcia de su esposo gordito. Ella lo deja ir porque dice, tú no eres santo porque tú estás gordo y no puedes enflacar. El Señor dice, así soy yo y yo no creo que esté en pecado y yo no voy a cambiar, entonces pues yo me voy. Y en eso llega un personaje bastante interesante que llega a su vida, que es este personaje que es un actor, ¿ok? Es un actor que salió de Tarzán en alguna serie, bastante atractivo físicamente y... ¿Mandé? Joe Lara, Joe no se Lara. llama. Joe Lara. Entonces, Joe Lara llega a su vida y es el personaje perfecto para ella. ¿Por qué? Pues porque le da eso que ella está buscando, que es una persona atractiva físicamente para compartir el poder. Y él pues está ganando de ella básicamente la dependencia, ¿no? Y ahí es donde empezamos a ver otra vez las tendencias de los líderes de culto. ¿Sí? Yo sí me puedo divorciar porque Dios me dijo que me puede divorciar, pero tú no te puedes divorciar porque a ti no te habla Dios y a ti no te da permiso. Entonces, siempre las reglas se aplican para todos, menos para mí. ¿Por qué? Porque Dios me dijo. La gente le decía que era ¿La gente le decía qué? una profeta, que era la profeta de Dios. Y volvemos a lo mismo, ¿verdad? Son estas tendencias yo creo que son de esas tendencias que dices tú, me lo dicen tanto que me lo creo. Claro. Pues quién sabe, mira, aquí yo creo que un factor muy importante fue el control. El control que tenía en la gente, en la vida de la gente, desde los niños, sus viajes, sus negocios. O sea, imagínate, tú eres el dentista del pueblo y te están llegando clientes. Si tú dejas la iglesia, nadie va a ir a tu clínica. Nadie. O si tú dejas la iglesia como paciente del dentista, a lo mejor el dentista no te va a atender, el doctor no te va a atender, ya, te cerraron las puertas en el pueblo entero. Entonces tenía el control total de quién los visitaba. Es más, ¿se acuerdan que también hasta redes sociales? O sea, se metían a ver dónde andaban en Facebook. A una de las niñas le pedían su password para checar dónde andaba la gente. Sí, claro. Volvemos a lo mismo, como dices, el control. El control como era, no nada más era si no bajas de peso te sacamos, que eso sucedía o sucedió. Y entonces, ahorita que decías, Mario, es que funcionaba. El problema es que funcionaba en la gente que era un poquito a lo mejor más disciplinada en su comida. Pero como vimos con muchos de los testimonios, acabaron bulímicas, acabaron anoréxicas. ¿Sí? Pero Entonces, esos testimonios, espérame, pero una duda. ¿Eso pasó, es que no recuerdo, eso pasó ya que se hace la iglesia o antes de la iglesia?
Es que para mí, para mí la iglesia es un antes y un después. Porque yo digo, no tengo, objetivamente no lo puedo asegurar, no es como que tengo los videos enfrente de mí para decirte. Pero yo me imagino, insisto, que los videocassettes que ella manejaba y el libro que ella manejaba era una especie simplemente de educación yo lo quiero ver así, simplista. No idolatres a la comida, idolatra a Jesús. Analiza cuando comes y no hagas esto porque tienes que idolatrar a Jesús. Cuando el que lo va a comprar, dame un segundo, el que lo va a comprar, el que lo quiere comprar, es el supercatólico. No lo vas a comprar, no lo va a comprar alguien que es ateo o que no cree en la iglesia. Entonces, No, pues volvemos a que le buscan, el objetivo es la gente vulnerable. La gente que quiere bajar de peso. O sea, ya lo... La gente que ya está desesperada, que ya hicieron todas las dietas populares y se acaban en época. Pero siempre era estar delgado para estar delgado para que Dios sienta placer de ti. Entonces, eso siempre fue el método. Pero bueno, Ardenis, decías que eso es lo de menos. O sea, para ti sientes que a lo mejor eso no es lo menos importante. No. Para mí, eso fue lo que me engancha a ver la serie y digo, ay, qué interesante, va a ser igual, como medio chistosa, como me daba risa que los, del episodio pasado que hablamos de los galácticos y pues usaban alucinógenos, pero pues no había niños y eran adultos que ellos querían, que creyeran lo que quisieran, está bien. Y estos quieren bajar de peso, ok, bro. X, cada quien. La cosa aquí es la salud mental de la gente. O sea, empieza con esto, con lo de bajar de peso y así, y entonces yo estoy de que ay, vamos a ver qué opinan, y aquí la gente que se metió por esto, pero el tenerte que quedar en la iglesia por la salud mental, porque si no, te corrían literal, de la ciudad, te tenías que mudar, no podías, espera, no podías divorciarte de tu esposo, ni aunque te estuviera poniendo el cuerno, ni aunque te enfermaras de alguna enfermedad que te haya pegado. Iba alguien a platicar a tu casa, a decirte, oye, a ver, ¿cuál es tu ciclo? Cuéntame, porque, a ver, tómate un vinito y agarra a tu esposo. Son tus duties, es tu trabajo como mujer. Uh-huh. Oye, espérate, no podían divorciarse porque perdías a tus hijos. Uh-huh. La iglesia los protegía tanto a los que se quedaban, tenían los mejores abogados, que sabías que ibas a perder a tus hijos. Entonces, ahí fue cuando para mí perdió ay sí, qué chistoso, que pues el culto donde dices, ay, pues se metieron y pues qué güeyes, ¿verdad? Realmente donde se volvió un culto. Por eso yo les decía en el episodio pasado, pues qué maldición a quién. ¿Sí me explico? O sea, lo de Love Has Won. Hey, oye, si ellos se alucinaron y creyeron que Robin Williams se los iba a venir a salvar y que los iba a llevar en una nube, pues bien por ello, digo, cada quien hace su vida un papalote, ¿sí me explico? Pero y que te digan lo que quieran, exacto. Pero este es el culto donde yo digo, esto es lo que yo estoy entre comillas acostumbrado a un culto. Es donde normalmente hay un beneficio personal de alguien a consta del maleficio hacia alguien más, en este caso los seguidores, porque todos ellos pierden su soberanía, pierden su libertad, su identidad. Los niños salen abusados físicamente, mentalmente, que eso es un tema que me gustaría tocar con ustedes. O sea, hablan de un niño, que desgraciadamente pues pierde la vida, pasa un momento muy triste, y sin tocar mucho el tema porque no quisiera yo hablar mucho a profundidad de lo que pasó, pero yo quisiera platicar acerca de cómo Gwen y su equipo administrativo, el esposo y los otros que los acompañaban, desgraciadamente hablan con esta pareja, una pareja que desgraciadamente también ya había perdido a un hijo antes, y buscan un consejo
de cómo educar a su hijo y reciben un consejo, cómo disciplinar a su hijo y bueno, utilizan ciertos objetos para disciplinarlo y bueno, esto termina de una muy triste manera. ¿Qué piensan de ese evento? Horrible, horrible. No puedo creer el poder que tenían sobre estos papás que no entiendo. No me cabe en la cabeza de que, ay, esta señora me está diciendo esto, vamos a hacerle caso. Debería estar en la cárcel, los de la iglesia. Llega un momento donde la líder nunca está equivocada, ¿sí? La líder siempre tiene la razón porque ella habla con Dios y Dios la guía. Entonces, es un lado, digo, no quisiera decir lado de cerebro, ¿verdad? Pero pues claramente es una No, yo manera sí. Pero a ver, tan, si sus tan impresionante que le haces caso. Su niño, digo, trágicamente tiene un fin trágico. A los padres los meten a la cárcel. Pero cuando ellos dicen, es que esto fue lo que me dijeron en la iglesia, los de la iglesia dicen, nosotros no hicimos nada, nosotros no te dijimos eso. Y entonces no los... Pero está grave. Sí, y no los hacen, pero Ella dice que no es su, contra de ellos. ella dice que no es su voz, ¿verdad? ¿Qué dice ella? Ella dice, es mi voz, manipulado, ese video es editado, yo no dije eso. Las técnicas de toda esta gente, ¿verdad? Y incluimos ahí a gente famosa y gente por los políticos. claro, el poder que tienen. Yo no fui... Pero la gente, ahí sí, ok. El juez le creyó o cualquier cosa, no pudieron culparla. Pero la gente que estaba en la iglesia, ¿cómo no, ahí salta y dice, oigan, está mal lo que estamos haciendo? Porque acuérdate que también les limitaban todo lo que veían y todo lo que escuchaban. Acuérdate que cuando llega el final trágico también de ellos en el accidente de avión, ese día se iba a casar la hija de uno de las personas que han dado testimonio. Y todos felices, porque nadie sabía, porque les limitaban el acceso al mundo externo, lo que hace un culto. Ese es Te otro caso. limita a lo que yo te digo es la verdad, te limito a lo que yo te exponga, es lo que debes de creer. Y esta mujer era buena, ¿verdad? Es lo que les digo, que sí está muy pesado, no es tan ligero como el otro, bueno, no es nada ligero, que a mí sí me causó mucho problema y mucha tristeza por la gente, una impotencia que está muy fuerte. Ahora, Sí. Este hecho también de nada más puedes casarte dentro de los miembros. Y si vas a traer a alguien, tienes que estar seguro que lo puedes convertir. Como pasó con la muchacha esta, ¿cómo se llamaba? Delaney, ¿verdad? Y los papás no pudieron hacer nada al respecto. No pudieron hacer nada. Y hasta la fecha no han podido hacer nada. ¿Sí? cuéntanos un poquito más de Delaney, ¿qué fue lo que pasó con ella? Delaney era una muchacha que cuando estaba en la prepa conoció a un chavo que se llamaba Jackson, que estaba dentro de la iglesia de Remnant. Y empezaron a platicar, se gustaban, platicaron. Y cuando los papás se dieron cuenta que él era parte de esa iglesia, le prohibió a ella verlo o seguir la relación, ¿sí? Entonces, el papá luego afronta a este muchacho y le dice, es que nosotros no estamos en... No, mentiras. El papá se da cuenta que ella sigue hablando con él, sigue teniendo contacto. El papá le quitaba el teléfono, no veía nada. Resulta que la gente de la iglesia le había comprado teléfonos desechables para poder seguir platicando con él, porque él la estaba convenciendo, la estaba convirtiendo a entrar a la iglesia de Remnant. ¿Sí? Entonces ahí es donde la pierden. ¿Qué edad tenía? Prepa. Y ya está y no está
Sí, ella sigue ahí en Remnant. Los papás tienen acceso limitado a ella. Cuando le dan permiso a ella de ver a sus papás han tratado varias veces de convencerla de que es un culto, que no es. Ella no les cree, como pasa en muchas ocasiones, ¿verdad? Te alejan de tu familia. Ujú. El otro caso es la ex esposa de Joe Lara, Natasha. Natasha, que empieza a perder custodia de su hija Ah, sí. y la pelea hasta el final y digo, gracias a Dios se queda con ella, ¿verdad? Una vez que pasa el De accidente. hecho, es la que le hace blackmail a Michael, ¿no? Que es el hijo de Gwen. Sí, fue las primeras. Ay, Hay una que... no, no. No, ese es otro caso, sí, que ella quería salirse, pero sabía de las consecuencias de salirse, como dices, pierdes a tu familia, pierdes a tu negocio, pierdes a tus amigos, pierdes todo, ¿no? Prácticamente, como dices, Denise, te tienes que ir de ahí. Entonces, ella ya no aguantaba que su esposo la estaba engañando y ya no quería estar en el matrimonio, pero no te puedes divorciar. Eran las reglas de ahí, ¿verdad? No te puedes divorciar. Entonces ella se empieza a ser amigo de Michael Shamblin, que es el hijo de Gwen y su primer esposo, y le pide a alguien donde trabajaba en el diner que empiece a coquetear con él, y luego empieza a seguirlo y empieza a ver que Michael, que era cero devoto a la causa, pues empieza a tener amoríos, etcétera, y ahí es donde ella va con Gwen y le dice, aquí tengo las evidencias que Michael le está haciendo el infiel a su esposa, si no quieres que, ¿verdad? Que esto salga a la luz, me tienes que otorgar el divorcio. Y me quiero ir y quiero que me dejen en paz. Y me quiero llevar a los niños. Y me quiero llevar a mis hijos, claro. Sí, sí, ahí se la bañó. Ella es la que salía de negro, la que salía que no. La que no salía ella su físico. ¿Sabes que no? Según yo, las que salen así eran porque, no estoy seguro si todavía eran miembros o eran gente que todavía estaba cercana a miembros, entonces no querían, Ya. pues, represalias, ¿verdad? Bueno, pues a final de cuentas son casos de cómo había control a dominio absoluto, ¿no? Y cómo las cosas era, si a ustedes les está pasando algo, es porque ustedes son pecadores o porque hay alguien alrededor de ustedes que está pecando. Ah, ¿se acuerda cuando se le muere A eso iba. el bebé o la hija, La Elizabeth? hija, Elizabeth, ahí sí no. Ahí sí, entonces, o sea, de ustedes, Sulfa. hay uno de ustedes que pecadores y empezaron a revisar a todos. Empiezan a revisar uno por uno, casa por casa. A ver, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Quién es el pecador? Porque el pecador es el que nos hundió a nosotros y lo tenemos que castigar. Hazme el favor, Lo más hombre. triste acá es el aspecto físico de esa mujer después de que se le muere su hijo. Ah, sí, So- no, era Demacrada, o sea, anoréxica, muy, muy, muy triste. Y luego ahora es la líder. Esa mujer necesita atención. y O sea, siguiendo, atención psicológica, no atención de los sí, claro. los- Pero bueno, y siguiendo un poquito esa línea de los pecadores, y si te pasan algo es porque algo hiciste, ¿verdad? Y Dios no está feliz contigo. Pasamos a cómo empieza el documental y cómo termina el documental inicial. El documental inicial fueron 3 episodios que salieron en el 2021 y luego fueron 2 episodios que salieron en el 2022. ¿Sí? Entonces, el antes y el después es antes de que saliera el documental y la reacción al documental un año después. Pero los primeros 3 episodios empiezan y terminan con el trágico accidente aéreo donde van Joe, Gwen y otros 5 miembros que eran de los líderes de la iglesia.
El Eh, esposo de ella, el esposo de Elizabeth. el esposo de Elizabeth, uno de ellos, claro, de la hija, en donde pierden la vida los 7. Al caer el avión no muy lejos de donde salieron, en un lago. Teoría de conspiración. ¿Qué pasó ahí? Quiero que platiquemos un poquito de eso. Denise, Bueno. cuéntanos. No, vamos a platicarlo. Vamos a meternos. Denise, ¿qué pasó? ¿Alguien zafó un tornillo? Hubo los papás de la niña. Ay, mira, qué interesante. Nadie va a poder. Fíjate, mijita, ahora ya no va a ser en la iglesia y no va a poder ser. No va a poder venir Gwen. ¿Quién sabe qué habrá pasado? O hubo un suicidio. Se nos suicidó el Lara, Mr. Joe Lara, y con él se fueron todos. Díganme, ¿qué piensan? Pero te digo, volvemos y ahí es donde ahí fue donde mucha gente también se terminó alejando de Remnant, donde dice, ok, entonces, ¿qué hizo Gwen? ¿Qué pecado hizo Gwen y Joe y los otros líderes como para terminar así, verdad? Entonces, ahí es donde dicen, entonces no eran tan... O sea, ahí pierden a mucha gente porque pierde el encanto de esta mujer nunca se va a morir. ¿Por qué? Porque Dios la protege. ¿Por qué? Porque ella no hace nada mal. ¿Sí? Entonces, volvemos a los que sí se quedan, que ahorita son 38 miembros, son líderes, entre ellos Elizabeth, la hija, empiezan a ver qué excusa o qué razón, ¿verdad? Van a decir para que se quede la gente. Pasa también en el anterior que vimos, ¿verdad? Llega un momento donde no están sucediendo las cosas que se supone esta mujer les dijo y, es que debió haber pasado esto, para seguir creyendo. Entonces, ahí es donde dices tú, bueno, pues entonces, una vez más, esto ya raya en el culto, no ya no es una iglesia y no es una religión común y corriente. Dentro de este accidente, lo que a mí más me llamó o que más me impactó, volviendo a los niños, es que la iglesia ya les había hecho firmar en su... y que lo hicieron muchísimo más a partir de esto, en su testamento, en el que la custodia de los niños la decidían los líderes de la iglesia. Órale, wow. O sea, en todo momento somos dueños tuyos al 100%. Y el que no lo firmara era porque no creía en la iglesia y que la iglesia era la que podía en los líderes y los líderes eran los que sabían y podían guiarte a lo mejor. Entonces, estás, ¿cómo se llama? No eres parte nuestra. Eso es un culto. Eso se le llama culto. Pero, ¿en qué momento, qué tan vulnerable tienes que ser? ¿Qué carencias tienes para meterte o sea, qué necesidades hay para estar en estos lugares? Eso se me hace impresionante. ¿Sabes qué yo siento? Bueno, una de las cosas interesantes de donde en Brentwood, ahí en Tennessee, es que en general es un área, y lo dicen repetidas veces, es un área que tiene mucha riqueza. O sea, la gente es... desde un mismo estatus social. Con grande con dinero, porque también me dio un poquito... No hay mucho diversity. Sí. Entonces, no había diversidad. No. Tú dices, ¿qué te hace quedarte ahí? Pues te dan cosas, ¿verdad? O sea, sí te dan... Estatus. Te da estatus, te dan, ¿cómo se llama? ¿A cambio de qué? De tus hijos. De tu vida, de tus hijos, de todo. Sí. Ahí me parece muy interesante que utilicen la religión, porque aparte en Estados Unidos sabemos que son, no todos, pero los que son cristianos son muy cristianos.
Muy También devota. es Tennessee, Sí. es Tennessee. Eso es otra cosa que quiero que agregues Sí, claro. ¿verdad? El área es muy religiosa, es devota. Es muy devota. Entonces, ¿qué te dan? Pues seguridad. ¿Por qué? Porque no tengo que salirme de aquí para ir al doctor, o para ir a comer, o para ir al súper, o para ir al banco, o para ir. Entonces, pues no tengo que lidiar. No hay crimen aquí, ¿verdad? Digo, fuera de que golpear Él lo están haciendo. a los niños, era darle con los, ¿cómo les llamaban? Glue sticks. Los glue sticks, ¿verdad? O nalgadas. Ahí decía, me acuerdo, mientras tú tuvieras una edad de, creo que eran, no me acuerdo si 4 años de diferencia, tú podías cuidar de esa persona, y para esa persona tú eras un 9 años. eras un adulto, entonces él te podía poner los castigos que ellos quisieran. Ujú. A Cuando partir de se 9 divorcia, años. ya me acordé, la que manipula, ¿cómo se llama? Les dice que si no le dan el divorcio, le dejan el divorcio, le van ¿cómo se llama? Van a sacar las cosas de Michael. Se acaba casando con la niñera. Porque se le dijeron, ahora tú ya no tienes a tu esposa, no te preocupes, aquí tienes a tu nueva Híjole. esposa. Híjole, Y era la niñera. qué mal. No, qué cosas, qué triste. Digo, La verdad es que o sea, o era una mujer la líder, no dejaba de ser machista. Era súper machista. De hecho, no era la líder, era la cara de, pero realmente los que tenían el control, no, ahí lo dijeron. O sea, No, sí estaba ahí ella. pusieron el organigrama que decían los elders y luego ella. Pero dice, pero la verdad era ella. Era ella, y ella Pero- les decía abajo. Pero ella le encanta, o sea, súper machista, ella también. es que volvemos a lo mismo, Los demás líderes cristianos, del cristianismo, por eso no me quieren, porque soy una mujer. No, no es cierto, es porque estabas medio. Sigue siendo, Nubia. era un tipo de educación muy conservadora, muy anterógrada de los patriarcal, del autoritario de los 80s, ¿no? En donde el hombre es el que tiene la razón, las mujeres están para lavar platos, y cumplirle al esposo, ¿verdad? Y mantener a los hijos y estar en la casa. Y pues sí, muy, muy antiguo el estilo. Bueno, vamos a empezar a concluir. ¿Les gustó o no les gustó la serie? A ver, Muskis, de 5 cuchillos, ¿cuántos cuchillos les vas a dar el día de hoy? Cuéntame. ¿Sabes qué? Esta a mí se me gustó bastante, tanto que estaba viendo el episodio pasado, me di cuenta que dije, pues es como del 21-22, y efectivamente, la primera parte salió el 21, en 2021, y la segunda parte salió en el 2022. Pensé nomás echarme un resumen, la verdad es que la volví a ver toda, los 5 Ok. episodios. Muy interesante, te cautiva, te mete, te enoja, te da risa, como dice Denise al principio, luego te enoja por la manera en la que tratan a los niños, te molesta más la manera en la que manipulan a la gente y los tienen agarrados, ¿verdad? De si no te vamos a echar a perder la vida. Yo creo que le doy un 4.5. Muy bien. Yo le doy el porque de cultos, en cuestión de cultos que he visto varias, es de las que más me llama la atención, y por eso se las sugerí, porque yo sabía que había mucho de dónde y una mezcla de muchas cosas, ¿no? Muy bien. A ver, Denise, de 5 cuchillos, ¿cuánto le vas a dar el día de hoy? Yo creo que estoy entre 2 y 3. 2 y 3. Esta para mí estuvo muy densa, muy interesante, muy bien hecha, pero me costó. O sea, sí me costó. Ok, muy bien. Yo le voy a dar unos 3 cuchillos también. Me gustaron los primeros 2 capítulos. Me gusta cómo termina el tercero. Porque o sea, ya se me había olvidado, la vi en muchos pedazos. Entonces empieza con este accidente donde solamente mencionan líderes de la, pues, de la iglesia, y pues no te dicen quiénes, ¿no? Y ellos durante toda la serie hablan en presente, y
y Gwen hace esto, y Gwen está haciendo esto, y entonces habrá en presente. Entonces yo no me esperaba que ella iba a tener un final trágico, y entonces me gustó mucho el final del tercer capítulo, pero se me hizo un poco larga. Creo que pudieron haber cortado ciertas cosas, pero en sí, todo lo que es el culto y cómo llevan la historia, entrevistando a ciertos personajes, pues la verdad sí me gustó. Creo que se me hizo un poquito larga en general. Me hubiera gustado un poquito más corta, pero en sí me gustó. Entonces yo le doy 3 cuchillos a este capítulo. Y pues ustedes díganos, los que nos estén escuchando por el medio del podcast o por medio de los videos en YouTube o las redes sociales, pues coméntenos qué fue lo que más les gustó, qué no les gustó, qué piensan de Gwen, qué piensan de esta iglesia. Escríbanos y por favor, como ya les dije, compartan por favor el video. Ahora, vamos a dejarles tarea. Vamos a dejarles tarea. Vamos a dejar algo que los seguidores empiecen ya a empezar a verla, hagan su tarea para que el siguiente capítulo pues ya lo estemos comentando, y creo que sea un poquito, puedan estar con nosotros también pensando y analizando el documental o la película. Así es que, ¿por qué no nos platicas, Miguel Musquiz? Cuéntanos qué es lo que vamos a ver en el siguiente episodio. Sí, el siguiente episodio es un documental que va a salir en Netflix el 25 de noviembre, que es lunes. Se llama Cold Case: Who Killed JonBenet Ramsey. Órale. Para los que sepan o no sepan quién es JonBenet Ramsey, es un caso de los 80s donde hubo un asesinato de una niña y que hay muchas dudas sobre qué fue lo que pasó, y que se volvió muy famoso en su época, y bueno, tan famoso así que estamos 30, casi 40 años después todavía con este misterio. Pues ya saben, amigos, este es el siguiente capítulo, vamos a hablar de este tema, espero que les guste, que nos sintonicen. Todavía estamos analizando si a lo mejor lo vamos a publicar el siguiente viernes, o a lo mejor por ciertas cuestiones personales nos podemos a lo mejor tardar 2 semanas, pero bueno, ahí lo vamos a estar, vamos a hacer el update y los vamos a estar comentando por medio de todas las redes sociales, en Instagram, TikTok y en YouTube. Ahí vamos a seguir pues platicando. Y si tienen algún documental que nos quieran recomendar, por favor no duden de mandarnos DMs, de mandarnos comentarios, de ponerlo en la cajita de los comentarios para que nosotros lo podamos analizar y pues podamos seguir platicando con ustedes. Les mandamos un abrazo bien grande, Denise, Miguel Musquiz, gracias por estar una vez más en este programa. Muchas gracias, nos vemos. Muchas gracias, aquí nos estamos viendo. Cuídense, bye bye. Bye.